Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast Se Trata de Él. Y hoy nos acompaña nuevamente el pastor Reynold Barón. Bendiciones, es un placer tenerte por acá nuevamente. Muchas gracias, mi hermano. Bendiciones para ti también, para el equipo. Y nada, el placer es mío estar aquí con ustedes aquí. Bueno, para seguir indagando un poco más acerca del tema de la semana pasada, vamos a hablar de una forma un poco más explicada, vamos a indagar un poco más. ¿Cómo puede venir ese proceso de conversión hacia una persona? Sí, ok, como dijimos, volvemos al principio, ¿no? Dios es quien comienza ese proceso ese proceso de conversión en la persona. O sea, eso es iniciativa de Dios. Ahora, hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos llegar a esa conversión. La primera y la más usada por Dios es la predicación del Evangelio. Él mismo dijo en 1 Corintios, capítulo 1, que le agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. O sea, la predicación del Evangelio es la mayor herramienta que se usa para que una persona pueda llegar a conocer la palabra y convertirse. Pero déjeme decirle que también las mismas escrituras, las solas escrituras, funcionan también para el propósito de que una persona pueda convertirse en cristiano. Quiero decirle que el diácono de nuestra iglesia, o sea, el tesorero de nuestra iglesia, era una persona, él y la esposa, que no se le podía hablar del Evangelio. Y no sé cómo le llegó una Biblia, yo vivía en Camagüey, le llegó una Biblia en las manos y leyendo la Biblia empezaron a leerla, Bueno, quiero decirle que esa persona era hasta espiritista. Wow. Y la sola lectura de la palabra, los llevó a ellos a un encuentro con Cristo. O sea, pero también tengo una hermana y amiga con la cual oro mucho. Ella es misionera en países islámicos y ella me ha contado testimonios de personas, líderes incluso de las células islámicas que ellos tienen, que han llegado al conocimiento del Evangelio, han llegado a convertirse en cristianos por visiones que Dios les ha dado, por sueños que han tenido en las cuales se ha manifestado Cristo y o sea, muchas maneras en las cuales uno... Es que, ¿sabes? Yo digo que Dios es soberano y Él hace las cosas a su forma, e incluso métodos pocos tradicionales, ¿no? Como bien estabas mencionando del tema de la predicación. Y creo que también la música es una gran forma de que las personas se hayan convertido. De hecho, conozco personas que se han convertido y han escuchado la palabra de Dios primeramente por escuchar música cristiana. Mira, déjame decirte que en el caso de la música es interesante porque si una persona se convierte leyendo un salmo, se convierte por música. Exactamente. Eso es música. Pero igual, tengo testimonio de personas con redimidos, con alexurdos, que han llegado al mensaje del Evangelio por este tipo de música. No solamente esta, está hablando de jóvenes, ¿no? Pero no solamente esta, Marcos Witt, Marcos Barrientos. La música ha sido un instrumento poderosísimo para la predicación del Evangelio y para que personas puedan llegar a Cristo también. Amén, así mismo es. Y bueno, ya en el programa pasado respondimos a esta pregunta de que ciertamente, o sea, el proceso de conversión de un nuevo creyente puede estar estrechamente relacionado con su propósito personal. Pero quiero que me comentes un poco más de los ejemplos que vemos en la Biblia, de esos ejemplos que quizás leemos y hasta nos impactan. Sí, yo recuerdo haber usado el ejemplo de Jeremías, que fue llamado incluso del vientre de su madre. Dios le dice, mira, yo te escogí de ahí desde que estabas en el vientre de tu mamá para que fueras profeta de las naciones. Jeremías era muy joven cuando recibió ese llamado. Pero hay otro precedente más que está Juan el Bautista, por ejemplo. Juan el Bautista fue con un propósito específico. Tú vas a preparar el camino del Señor. O sea, este individuo vino a este mundo ya con todo definido. El mismo Pablo, cuando tiene el encuentro ese con Jesús camino a Damasco, Jesús le dice a Ananías, no te preocupes de Pablo, no te preocupes porque vas a ir a hablar con él y explicar el Evangelio, porque ya yo lo escogí para pregar a los gentiles. Y que Pablo era todo un personaje en ese Pablo momento. era un perseguidor hasta ese momento. Sí. O sea, me hubieran llamado para predicarle a Pablo y yo lo hubiera pensado por lo menos. y así, o sea, Dios tiene propósito, pero hay un texto interesante que a mí me gusta mucho, que es Efesios capítulo 2, versículo 10. Que dice que nosotros somos hechuras en Cristo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. O sea, además el propósito general de manifestar la gloria
la gloria de Dios en nuestra salvación, su misericordia. O sea, este texto me enseña de que Dios tiene planes específicos con cada persona. Él preparó buenas obras en las cuales nosotros vamos a andar y Él ya las tenía pensadas en su mente, se las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces esta buena obra que tú estás haciendo, por ejemplo, aquí, con este trabajo con las redes y con la tecnología y estos recursos, era una buena obra que Dios había preparado para que tú transitaras en ella ya de antemano, ya lo tenía pensado para eso. O sea, tu salvación tuvo que ver con que voy a usarte para este propósito, para que muchas personas puedan conocer también el Evangelio de esta manera. Así que tú te puedes imaginar ya, o sea, Dios hace todo, es como decía Einstein, Dios no juega a los dados, Dios hace todas las cosas con un propósito. Definitivamente todo lo tiene bien planeado, bien calculado, conforme a todo su propósito. Como debe ser y corresponde, sí, ¿no? Dios de orden. Y bueno, ¿qué consejo le das a un nuevo creyente cuál está pasando por procesos difíciles en su vida, que sabes que siempre se presentan? Sí, y mira, primero yo pienso que la persona, todo cristiano, debe saber que el Evangelio no implica, o sea, ser cristiano no implica que no vas a tener problemas. Hay un pasaje que todos conocemos, es el tema de los discípulos en la barca, que la tormenta que los sorprende. Y es interesante ese texto porque resulta ser que la casualidad no, pero bueno. Nada es casualidad. El tema es que cuando Cristo está con ellos en la barca, es la tormenta más mala que se han enfrentado a esa gente en su vida. La enfrentaron con Cristo ahí en la barca. O sea, y eso me hace pensar como una parábola, que sí, cuando Cristo está en mi vida, probablemente se formen las tormentas más malas, más peligrosas que pueda, y nosotros tenemos que advertir cuando predicamos el Evangelio, con una sana predicación del Evangelio, a las personas de que esto no se trata de tener dinero, de tener salud, de mejorar tu matrimonio. Todo eso puede venir, viene, sí, todo eso pero viene, no es el objetivo fundamental de la predicación del Evangelio. El objetivo fundamental es tu alma. Tú estás en serios problemas con Dios y tú tienes que resolver ese problema solamente por Jesucristo. Ahora, una vez que tú sabes que el Evangelio no son globos falsos ahí que están volando por ahí, yo le aconsejaría a todas las personas que estén pasando por un momento difícil ahora mismo que confíen en Cristo. Él sabe lo que está haciendo. Dice Hebreos capítulo 4, no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Cristo, que no sabe compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y teniendo en cuenta esto, bueno, acerquémonos confiadamente a su trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Con Cristo siempre vas a encontrar el socorro. Confía en Él, cree en Él, conócelo, tienes que conocerlo, tienes que saber cómo Él actúa. Se te va a poner la cosa difícil, durísima, pero el final siempre va a ser bueno, que fue lo que ocurrió con la barca. Sí. Cuando Cristo está en la barca, las tormentas van a seguir, pero el final va a cambiar. El final siempre va a ser bueno. Así es. Y yo creo que esto está muy relacionado con esta pregunta que dejé exclusivamente para este podcast. Y es que realmente cuando nos convertimos, entramos en una guerra. Eso es seguro. Eso es seguro. Y cuando nosotros aceptamos al Señor y nosotros decidimos seguir a Cristo, en buen cubano es una balacera. Claro. ¿Verdad? No, es que de hecho se forma porque anteriormente tu alma le pertenecía al reino de las tinieblas. Exacto. Y ahora al Dios sacar esa alma y bueno, ya tú no perteneces al reino de las tinieblas, perteneces a mi reino. Entonces se forma literal una guerra del diablo por volver a obtener esa alma por cualquier medio. Y la primera batalla es con Satanás, que verdaderamente, bueno, Pedro nos dice, miren, pues, velen, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso está claro, él va a estar buscando cómo morderme de alguna manera. Pero vas a entrar en conflicto con tu familia, con las personas, con el mundo. Pero Cristo le advirtió, esto es un texto que no se habla mucho, pero Cristo advirtió a los discípulos, yo no he venido para traer paz, he venido para traer espada. Porque ahora mismo en la familia el padre va a estar contra los hijos, a veces. Yo me acuerdo, por ejemplo, las batallas que enfrenté yo dormía en la calle, yo iba para la casa a las 3 de la mañana, porque antes de conocer a Cristo, andaba con un grupo de friki y esto y lo otro. Y en mi casa nadie me decía nada, ya ellos sabían que yo era un fracaso, un fenómeno, no sé. Cuando yo conocí al Señor, yo llegaba a las 10 de la noche a mi casa y me formaba un espectáculo. Y yo diciendo, ¿pero esto qué cosa es? Hay batalla con la familia, hay un conflicto interno tuyo.
porque hay una tensión entre la nueva naturaleza que tú tienes ahora y tus viejos deseos, tus viejos gustos. Lo que habla Pablo en Romanos capítulo 7, yo quiero hacer lo bueno y algo que en mi carne está en mal. Entonces, hay cosas que te siguen gustando, pero que tú odias eso ahora por tu nueva naturaleza y hay una tensión, un conflicto interno ahí. Pero además la Biblia usa un lenguaje militar muchas veces que nos pone en este escenario. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 6, ponte toda la armadura, que lo que viene para ti es candela. La Biblia nos dice en 2 Timoteo también, de Pablo exhortándole, diciéndole, mira, ninguno que milita se enreda en los negocios del mundo, tú sufres penalidades como buen soldado. O sea, siempre la Biblia nos está enseñando de que verdaderamente estamos en una batalla espiritual, que comienza efectivamente cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, cuando hay una conversión en nosotros, porque antes lo que yo hacía a Satanás no le importaba, a la gente no le importaba, yo estaba en su misma corriente. Ahora no, un cristiano hace un giro 180 grados y ahora estás en contra de todo el mundo, estás en contra de tus gustos, en contra de la gente, en contra del mundo, en contra de Satanás. Eso te va a garantizar guerra, de seguro. Así es, Pablo. Bueno, ha sido un placer nuevamente, lo reitero, tenerte acá. Las puertas de Calevisión y estos estudios estarán abiertas para ti siempre. Muchas gracias. Esperamos de verdad tenerte por acá nuevamente. El placer ha sido mío completamente y nada, espero que los hermanos se afirmen. Que si no ha pasado la tormenta, va a pasar, se lo aseguro, en algún momento. pero nuestro Dios es el que cambia las tormentas. O sea, que confiamos en como le dijeron a aquel profeta, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y bueno amigos, hasta aquí esta emisión de hoy. Nos vemos próximamente. Hasta entonces, muchas bendiciones.